Capítulo 1. El despertar del gigante interior. El mundo está construido sobre los cimientos de la mente humana. Todo lo que hoy contemplas, cada ciudad, cada torre que desafía al cielo, cada máquina que respira fuego en las fábricas, cada melodía que sacude los huesos y arranca lágrimas, nació primero en la penumbra silenciosa de una mente. Antes de que existiera el avión, los hombres miraban las aves y soñaban. Antes de que existiera la luz eléctrica, el mundo temblaba bajo la oscuridad, esperando que alguien se atreviera a imaginar lo imposible. Y ese alguien fue un hombre llamado Edison, que no se rindió tras 1000 fracasos porque comprendió que cada intento fallido no era una tumba, sino un peldaño hacia la victoria. La historia nos habla, si tenemos la paciencia de escuchar. Nos susurra que no hay cadenas más pesadas que las que construimos en la mente. Nos recuerda que los imperios caen, que los reinos se derrumban, pero que una idea, alimentada con fe y disciplina, puede sobrevivir a cualquier catástrofe. Andrew Carnegie, hijo de un tejedor escocés que huyó de la pobreza, no nació en cuna de oro, nació en las brasas de la adversidad. Y sin embargo, con una visión más grande que su miseria, se transformó en uno de los titanes de la industria. ¿Cuál fue su secreto? No fue el acero, no fueron las máquinas, no fue el dinero. Fue la mentalidad, la convicción inquebrantable de que su destino no sería dictado por la pobreza, sino por la fuerza de su pensamiento. Tú también eres un arquitecto en construcción. Pero quizás aún no lo sabes. Quizás crees que tu vida es un accidente, una serie de circunstancias fuera de tu control. Tal vez culpes al sistema, a tu pasado, a la falta de oportunidades, a los errores cometidos. Pero escucha esto con la seriedad con la que un condenado escucha la última palabra: nada cambia allá afuera hasta que algo cambia aquí adentro. El universo entero, con su caos y su misterio, responde a la forma en que decides pensar. El gran Lincoln, antes de ser presidente, fue un hombre que conoció la derrota más veces que la victoria. Perdió elecciones, fracasó en negocios, sufrió la pérdida de seres amados, y sin embargo, su mentalidad se mantuvo firme como un roble que se dobla con la tormenta, pero nunca se quiebra. Él entendió lo que pocos comprenden, que la grandeza no se mide en los aplausos recibidos, sino en la capacidad de seguir caminando cuando todo parece perdido. Cierra los ojos un instante y escucha el murmullo del silencio. Dentro de ti habita un gigante, dormido bajo las capas de la rutina, la duda y el miedo. Ese gigante es tu verdadera esencia. No nació para conformarse, no nació para arrastrar cadenas invisibles, no nació para repetir la misma canción todos los días. Nació para expandirse, para conquistar, para crear un legado. Y ese gigante no se despierta con excusas, se despierta con convicción. El primer dominio que debes conquistar no es el de las riquezas, no es el de las montañas ni el de los océanos. El primer territorio que exige tu bandera es tu mente. Porque el que controla su mente, controla su destino. Y el que pierde la batalla en la mente, ya ha perdido antes de empezar. Imagina un herrero en la antigüedad. Frente a él, un pedazo de metal sin forma, frío, duro, aparentemente inútil. Ese herrero enciende el fuego, lo coloca en la fragua, lo golpea con martillo tras martillo, y poco a poco, el metal se convierte en espada. Así es tu mentalidad. Cruda, salvaje, moldeable. Cada pensamiento que eliges, cada creencia que aceptas, cada palabra que repites en tu interior, es un golpe de martillo que forja tu destino. Los grandes líderes, los soñadores que cambiaron la historia, comprendieron esto. Walt Disney fue despedido de un periódico porque, según su jefe, no tenía imaginación. Imagina la ironía, el hombre que más tarde construiría un imperio de sueños, acusado de carecer de ellos. Pero Disney no permitió que la voz de un incrédulo dictara su destino. Su mentalidad era más fuerte que el rechazo. Y es esa mentalidad la que tú debes cultivar. Escucha, el mundo no te dará lo que pides con los labios, te dará lo que exiges con tu convicción. La vida no te entrega lo que mereces por derecho, sino lo que mereces por mentalidad. Puedes tener talento, puedes tener títulos, puedes tener contactos, pero si tu mente es débil, todo se derrumbará en el primer viento de tormenta. Sin embargo, con una mentalidad de acero, incluso en la pobreza puedes sembrar un imperio. Pregúntate, ¿qué cadenas invisibles arrastras?
¿Qué pensamientos repites en silencio que te impiden volar? ¿Qué historias sobre ti mismo has aceptado como verdades cuando en realidad son simples excusas disfrazadas? El enemigo más feroz no está afuera, está en la voz que te dice, no puedes. Pero esa voz puede ser silenciada. Esa voz puede ser reescrita. Esa voz puede ser derrotada. Hoy no estás escuchando un simple discurso. Estás frente a una decisión, seguir caminando como un prisionero de tus pensamientos o levantarte como el comandante de tu mente. El cambio no empieza mañana, no empieza cuando tengas más dinero, más tiempo o más apoyo. El cambio empieza ahora, en el instante en que decides no conformarte nunca más con una vida inferior a la que mereces. Dominar tu mentalidad no es un lujo, es la base de todo lo que sueñas. Y hasta que no la domines, todos tus logros serán castillos de arena esperando el golpe de la marea. Pero si la dominas, entonces no habrá tormenta capaz de derrumbarte. Porque un hombre con la mente firme es un ejército. Y una mujer con la mente indomable es una fuerza que ni la historia puede ignorar. Este es tu despertar. Este es el llamado a recordar quién eres en realidad. No un simple sobreviviente. No una sombra en la multitud. No un número más en las estadísticas. Eres un creador, un arquitecto, un conquistador de realidades. Y tu primera conquista empieza aquí, en tu mente. Capítulo 2. El poder invisible de la creencia. Si existe una fuerza que ha levantado imperios y al mismo tiempo ha destruido a millones de personas antes incluso de que comenzaran a luchar, esa fuerza es la creencia. Porque lo que creemos determina lo que vemos, y lo que vemos se convierte en la prisión o en el campo de batalla en el que decidimos movernos. Y el problema es que la mayoría de los seres humanos viven prisioneros de creencias heredadas, ideas que no cuestionaron, pensamientos que alguien sembró en ellos cuando eran niños y que, ahora, ya adultos, los mantienen encadenados a una realidad que jamás eligieron conscientemente, pero que aceptaron como destino. Imagina a Henry Ford, un hombre que no nació en un palacio, que no tuvo estudios privilegiados ni acceso inmediato a riquezas, pero que sostuvo con una convicción férrea una creencia que muchos llamaban locura, la idea de que el automóvil no tenía que ser un lujo para los ricos, sino una herramienta para el pueblo. Su creencia era tan firme que cuando sus propios ingenieros le aseguraban que algo era imposible, él respondía con una frase que se ha convertido en un símbolo de la mentalidad de acero. Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes razón. Esa frase encierra la esencia de este capítulo. Tu mundo está moldeado por lo que crees posible, y hasta que no transformes esa raíz invisible, jamás verás frutos diferentes en tu vida. La creencia no es un acto superficial de repetir frases bonitas frente al espejo, no es un optimismo vacío, es una energía interna que se instala en la médula de tu ser y que gobierna tus pensamientos, tus decisiones y, en consecuencia, tu destino. Cuando alguien como Walt Disney creyó en mundos que aún no existían. Cuando se imaginó castillos en medio de pantanos y parques donde los adultos se convertirían en niños de nuevo, estaba siendo guiado por una creencia tan poderosa que ninguna burla. Ningún rechazo, ningún fracaso económico pudo extinguirla, porque quien posee una creencia sólida posee un motor inagotable capaz de atravesar la oscuridad más profunda. Pero la mayoría de las personas no fracasan porque carezcan de talento, ni porque no tengan oportunidades, ni porque el mundo sea injusto, sino porque en su mente llevan incrustada la semilla del autosabotaje, la creencia de que no son suficientes, de que no tienen lo necesario, de que otros son más afortunados, más inteligentes, más preparados, y esa creencia, repetida día tras día, se convierte en una profecía que se cumple con precisión matemática, porque nadie actúa en contra de lo que cree. Verdadero, nadie se mueve más allá de los muros que ha levantado con sus propias convicciones. Piensa en Abraham Lincoln de nuevo, un hombre que no tenía las condiciones perfectas para convertirse en presidente de los Estados Unidos, un hombre golpeado por la vida, con pérdidas personales devastadoras y con un historial de derrotas electorales que habrían quebrado a cualquiera. Sin embargo, lo que lo sostuvo no fue un golpe de suerte ni la casualidad. Fue una creencia profundamente arraigada en su propósito, una convicción de que la unión de su nación era un deber que valía más que su propio dolor. Y esa creencia lo convirtió en un gigante de la historia, porque cuando la tormenta política amenazaba con destruir a su país, él permaneció inquebrantable, sostenido por la fe en un ideal más grande que él mismo.
El problema es que muchas veces confundimos la realidad con nuestras creencias, cuando en verdad lo que vemos afuera es un reflejo de lo que llevamos dentro, porque si un hombre cree que el mundo es cruel, encontrará crueldad en cada esquina. Si una mujer cree que la vida es injusta, verá injusticia en cada oportunidad perdida. Pero si alguien cree que dentro de cada obstáculo se esconde una semilla de crecimiento, entonces incluso la derrota más dolorosa se convierte en el alimento de su futuro triunfo, y esa es la diferencia entre quienes se levantan de las cenizas y quienes se entierran bajo ellas. Pregúntate con honestidad brutal, ¿qué creencias gobiernan tu vida en silencio? ¿Qué frases repites en tu interior que dictan tu comportamiento sin que te des cuenta? ¿Qué límites has aceptado como verdades cuando en realidad son simples ilusiones transmitidas por generaciones de miedo? Porque hasta que no arranques esas raíces podridas, tu árbol nunca dará frutos nuevos. Y la clave no está en adornar tu mente con frases superficiales, sino en plantar convicciones profundas que se conviertan en tu verdad personal, verdades tan sólidas que ni la burla ni el fracaso puedan arrancarlas. Mira a Thomas Edison, fallando una y otra vez frente a la burla de los que lo llamaban fracasado, y sin embargo repitiéndose que cada intento no era una derrota, sino un paso más hacia la invención que cambiaría al mundo. Su creencia no era ingenuidad, era la convicción de que la luz podía conquistarse, y esa convicción encendió lámparas en todos los hogares de la Tierra. Así debes vivir tú, consciente de que cada creencia que albergas es una orden silenciosa que das a tu destino, consciente de que no puedes aspirar a grandeza con una mente programada para la mediocridad, consciente de que la vida no te entregará nada que contradiga lo que crees posible. Cambia tus creencias y cambiarás tu mundo, porque quien controla lo que cree, controla el curso de su historia. Y aquí nace una verdad que no puedes ignorar. La mayor batalla de tu vida no será contra la competencia, ni contra la pobreza, ni contra las circunstancias externas, será contra las creencias limitantes que viven dentro de ti y que se disfrazan de verdades. Pero cuando despiertes y decidas creer en tu capacidad, en tu propósito, en tu poder de transformación, entonces habrás encendido la chispa que separa a los que sobreviven de los que conquistan. Este es el poder invisible de la creencia. Es la llave maestra que abre puertas cerradas, es la fuerza que convierte la duda en certeza, es la energía que sostiene al héroe cuando todos lo han abandonado, y hasta que no la domines, seguirás viviendo como un esclavo de pensamientos ajenos, pero en el instante en que la reclames como tuya, entonces comenzarás a caminar no como víctima, sino como arquitecto de tu destino. Capítulo 3. La claridad que ilumina el camino. En la historia de la humanidad hay incontables ejemplos de hombres y mujeres que caminaron en la oscuridad, que se levantaron cada mañana con una fuerza inmensa en el corazón pero que, sin una dirección clara, terminaron agotándose, desgastando su energía en luchas innecesarias, consumiendo su vitalidad en batallas sin sentido, y esto sucede porque el poder, por sí solo, no basta, la disciplina, por sí sola, no basta, ni siquiera la fe más intensa basta si no está dirigida hacia un propósito nítido y hacia una claridad que ilumine el camino, porque un barco con las velas desplegadas y los vientos a favor no llegará a ningún puerto si no sabe hacia dónde navegar. Cuando hablamos de claridad no hablamos de un simple deseo superficial, no hablamos de frases como quiero ser feliz o quiero tener éxito, porque esas palabras son vagas, son nieblas que se dispersan en cuanto sopla la primera brisa de la adversidad. La claridad real es una visión precisa, una fotografía mental tan definida que se convierte en un faro interior. Una luz que guía tus pasos incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Esa claridad fue la que sostuvo a Alejandro Magno cuando decidió conquistar territorios que parecían imposibles, fue la que sostuvo a Cristóbal Colón cuando todos lo llamaban un soñador loco que terminaría cayendo en el abismo de los mares. Fue la que sostuvo a los pioneros de Silicon Valley que veían en un garaje lo que otros solo percibían como un espacio vacío y polvoriento, y fue la que permitió que un joven llamado Steve Jobs levantara una de las empresas más influyentes de la historia moderna porque veía con absoluta nitidez lo que otros solo consideraban un capricho de nerds obsesionados con computadoras. La claridad no es un lujo, es una necesidad vital, porque sin claridad puedes trabajar duro y aún así fracasar. Puedes levantarte temprano todos los días y aún así permanecer atrapado en una vida mediocre, puedes rodearte de talento y aún así morir sin haber dejado un legado, pero con claridad, incluso en medio de la confusión,
Incluso cuando el mundo entero parece oponerse, encuentras el rumbo correcto, porque la mente humana es como un fuego, si está disperso solo produce humo, pero si se concentra en un punto, arde con tal intensidad que perfora cualquier obstáculo. Mira a Andrew Carnegie, un joven inmigrante escocés que trabajaba como obrero en una fábrica textil, condenado aparentemente a repetir el mismo ciclo de pobreza generación tras generación, pero que, gracias a la claridad de una visión más grande que su miseria, supo dirigir cada decisión, cada sacrificio, cada paso hacia la construcción de un imperio del acero que transformaría a los Estados Unidos. Él no fue el más fuerte físicamente, no fue el más brillante en términos académicos, pero tenía la claridad de hacia dónde quería ir, y esa claridad transformó cada minuto de su vida en un ladrillo con el que edificó su destino. Piensa en la diferencia entre un hombre que camina por el desierto sin brújula y uno que camina bajo el sol abrasador pero sabe exactamente dónde está el oasis. Ambos sienten el mismo calor, ambos enfrentan la misma sed, pero el primero se desploma en desesperación porque no sabe a dónde va, mientras que el segundo continúa, paso a paso, porque su claridad lo sostiene. Así es la vida, y así es tu mente. Cuando no tienes claridad, todo esfuerzo parece inútil, pero cuando la tienes, el mismo esfuerzo se convierte en energía acumulada que te empuja hacia adelante. No confundas claridad con certeza absoluta de cada detalle del futuro, porque nadie la tiene, ni siquiera los grandes genios de la historia podían prever con exactitud cómo se darían los acontecimientos. Lo que sí tenían era una claridad incuestionable del destino al que se dirigían, como un explorador que no sabe qué montañas tendrá que cruzar ni qué ríos tendrá que vadear, pero que nunca pierde de vista la estrella que lo guía en el horizonte. Eso es claridad, una dirección tan poderosa que ni la confusión ni la incertidumbre pueden apagarla. La mayoría de las personas nunca alcanzan grandeza no porque carezcan de oportunidades, sino porque nunca se detuvieron a definir con precisión qué es lo que realmente desean, y así viven como hojas arrastradas por el viento de la vida, obedeciendo a las circunstancias en lugar de comandarlas, aceptando lo que otros les imponen como si fuera su propio destino. Y después se preguntan por qué sienten vacío incluso cuando logran lo que la sociedad les dijo que era éxito. Necesitas un nivel de claridad tan radical que puedas cerrar los ojos y ver tu futuro con tanta definición que casi lo toques, porque cuando esa claridad se convierte en tu norte, cada decisión, grande o pequeña, se filtra bajo una sola pregunta: ¿me acerca o me aleja de mi visión? Y esa pregunta, repetida diariamente, te da un poder que la mayoría jamás experimenta, el poder de no distraerte, el poder de no dejarte arrastrar por la mediocridad de quienes han aceptado vivir sin rumbo, el poder de construir en lugar de vagar. Piensa en Nikola Tesla, un hombre incomprendido en su tiempo, burlado y ridiculizado, pero con una claridad casi obsesiva en la visión de un mundo iluminado por energía libre y accesible, y aunque muchos de sus sueños no se materializaron en vida, su claridad fue tan poderosa que inspiró avances que hoy sostienen nuestra civilización. Incluso su soledad, incluso sus derrotas, no pudieron arrancarle lo más importante: la visión clara de lo que era posible. La claridad es un arma de guerra mental, porque te protege de las distracciones, de las críticas, de los miedos que paralizan a los demás. Mientras ellos se detienen a discutir, tú avanzas; mientras ellos dudan, tú decides; mientras ellos desperdician años persiguiendo 1000 caminos a la vez, tú concentras tu energía en uno solo. Y esa diferencia es la que divide a los que dejan huellas imborrables de los que se desvanecen en el anonimato. Hazte esta pregunta hoy: ¿tienes claridad de lo que realmente quieres o solo estás repitiendo deseos ajenos? Si tu visión es borrosa, si no puedes describir con detalle cómo se siente y cómo se ve la vida que deseas, entonces tu mente seguirá vagando, porque la mente sin claridad es como un ejército sin general: mucho ruido, mucho movimiento, pero ninguna victoria. Y aquí está la verdad que debes grabar en tu corazón: no necesitas ver todo el camino, solo necesitas claridad en la dirección. Porque quien tiene un para qué siempre encuentra el cómo, quien tiene una visión siempre encuentra las herramientas, quien sabe a dónde va siempre termina encontrando los medios, pero quien camina sin claridad, aunque tenga recursos, talento y oportunidades, desperdiciará todo en rutas que no llevan a ninguna parte. La claridad es el principio del poder, es la brújula del guerrero, es la estrella del navegante, es el faro del visionario. Sin ella, estás condenado a repetir patrones que no elegiste.
pero con ella, eres capaz de torcer el curso de la historia, porque no hay fuerza más peligrosa que un ser humano con una mente clara y una visión inquebrantable. Capítulo 4. La fuerza oculta del propósito. La historia de la humanidad está llena de hombres y mujeres que alcanzaron la cima del poder, que acumularon riquezas, que conquistaron territorios, que recibieron aplausos y homenajes, y sin embargo murieron vacíos, con la mirada perdida en un horizonte sin sentido, porque confundieron el éxito con el propósito. Porque creyeron que la abundancia de lo externo podía llenar el vacío de lo interno, pero se equivocaron, porque el verdadero motor que sostiene la vida no es la acumulación de bienes, ni el reconocimiento de las multitudes, sino el propósito, ese fuego secreto que arde en el centro del alma y que le da significado a cada batalla, a cada lágrima, a cada victoria y a cada derrota. Cuando observamos las vidas de los gigantes que transformaron la historia, descubrimos que la clave no estaba en la suerte, ni siquiera en el talento, sino en un propósito tan intenso que se convirtió en una obsesión, en una razón de ser que los impulsaba incluso cuando el mundo entero se les oponía. Piensa en Martin Luther King, que no se levantaba cada mañana simplemente para pronunciar discursos, sino porque estaba consumido por un propósito más grande que él mismo, la visión de una humanidad unida por la justicia y no dividida por el color de la piel. Su propósito era tan ardiente que ni las amenazas, ni las cárceles, ni el riesgo de la muerte pudieron callarlo, y aunque su vida fue arrebatada, su propósito sigue retumbando como un eco eterno que inspira generaciones. Ese es el poder del propósito, transforma la vida humana en algo más que un accidente biológico, la convierte en una misión, en una obra de arte, en un legado, y cuando un ser humano descubre su propósito, se convierte en indestructible, porque aunque lo golpeen, aunque lo rechacen, aunque lo traicionen, aunque lo condenen, seguirá avanzando, ya que el dolor se convierte en combustible y la adversidad en entrenamiento. Mira a Mahatma Gandhi, un hombre frágil, delgado, sin ejército, sin armas, enfrentado al poder imperial británico, una fuerza colosal que había doblegado naciones durante siglos, y sin embargo, ¿qué lo sostuvo? No fue la violencia, no fue el poder económico, fue un propósito inquebrantable, liberar a su pueblo de la opresión a través de la resistencia pacífica. Ese propósito fue tan fuerte que millones de hombres y mujeres se unieron a él, y esa claridad de propósito doblegó a un imperio entero sin necesidad de disparar una bala. La diferencia entre alguien que sobrevive y alguien que trasciende es precisamente el propósito. El que sobrevive se levanta cada día como esclavo de la rutina, atrapado en obligaciones que no entiende, moviéndose como una sombra entre sombras, mientras que el que vive con propósito se levanta como un guerrero consciente, sabiendo que cada minuto de su existencia cuenta para una causa mayor, que cada sacrificio es una inversión en un destino superior, que cada día es una oportunidad para escribir una línea más en la obra de su vida. El propósito es lo que diferencia al inventor que fracasa 1000 veces y lo intenta una vez más del que abandona en el primer intento. Es lo que hace que un emprendedor queme sus naves y arriesgue todo por una visión que aún no existe. Es lo que hizo que Nelson Mandela resistiera 27 años de prisión sin quejarse, sin perder la esperanza. Porque su propósito era más grande que su sufrimiento, porque sabía que su dolor era el precio de la libertad de su pueblo. Pregúntate con brutal honestidad, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué te mueve realmente? ¿Estás trabajando por dinero, por reconocimiento, por miedo, o por un propósito que te trasciende? Porque si tu motor es frágil, caerás en la primera tormenta, pero si tu motor es un propósito sólido, entonces ni la pobreza, ni la enfermedad, ni el rechazo podrán quebrarte. El propósito no es algo que se encuentra en los libros de autoayuda ni en frases bonitas, es algo que se descubre en el silencio, en la confrontación contigo mismo, en ese momento en el que te preguntas quién eres realmente y qué legado quieres dejar cuando ya no estés. El propósito no siempre es grandioso en apariencia, no siempre implica transformar al mundo entero. A veces el propósito de alguien es levantar una familia con amor, construir un pequeño negocio que aporte dignidad, enseñar a otros a creer en sí mismos, pero lo que convierte a ese propósito en sagrado no es su escala, sino la intensidad con la que lo abrazas. Mira la vida de Leonardo da Vinci, un hombre que no solo pintaba, no solo inventaba, no solo diseccionaba cadáveres en busca de conocimiento, sino que vivía consumido por un propósito mayor, comprender y plasmar la grandeza del ser humano,
Su propósito era tan vasto que ni una sola disciplina podía contenerlo, y por eso se convirtió en un genio universal. Porque cuando un propósito es tan ardiente, desborda los límites que otros aceptan como inamovibles. El propósito es lo que separa al hombre común del visionario, porque el común trabaja por lo inmediato, por la recompensa de hoy, mientras que el visionario trabaja por lo eterno, por lo que seguirá vivo cuando su cuerpo ya sea polvo, y ese propósito lo convierte en inmortal, porque aunque su cuerpo caiga, su obra permanece. Su huella sigue viva en los corazones de quienes lo conocieron o en las generaciones que heredan su legado. La tragedia más grande no es morir, sino vivir sin propósito, y por eso ves multitudes de personas perdidas, buscando entretenimiento constante, intentando llenar con distracciones el vacío de no tener una razón verdadera para existir, y hasta que no encuentres tu propósito, seguirás huyendo de ti mismo. Seguirás buscando en lo externo lo que solo pueden hacer dentro de ti. Pero cuando lo descubres, todo cambia. El cansancio se convierte en satisfacción, la rutina en misión, el sacrificio en honor, el dolor en aprendizaje, porque de pronto comprendes que tu vida ya no es una serie de días que pasan sin sentido, sino una obra que estás construyendo con cada decisión, con cada palabra, con cada acción. El propósito es lo que te hace indomable, porque el que tiene un porqué soporta cualquier cómo, el que tiene un propósito se levanta incluso cuando el cuerpo no responde, porque la mente y el espíritu tiran de él hacia adelante, el que tiene propósito nunca está perdido, porque aunque cambie el camino, nunca pierde la dirección, y aunque cambien las circunstancias, nunca pierde la motivación. El verdadero éxito no es acumular, no es ganar más que otros, no es impresionar, el verdadero éxito es vivir cada día en alineación con tu propósito, es saber que lo que haces importa, que tu vida tiene peso, que tu paso por esta tierra dejó una marca que no se borrará con el tiempo. Y ese éxito está al alcance de cualquiera que tenga la valentía de mirar dentro de sí mismo y preguntarse, ¿para qué estoy aquí? Y ahora te digo esto, no permitas que la vida te arrastre sin rumbo, no seas otro nombre en la lista interminable de los que pasaron por la tierra sin haber vivido de verdad. Encuentra tu propósito, defiéndelo, cúmplelo. Haz de tu existencia un testimonio de que no viniste a este mundo a sobrevivir, sino a dejar un legado. Ese es el poder del propósito, convertir una vida común en una vida extraordinaria, convertir el sufrimiento en fortaleza, convertir la existencia en inmortalidad. Capítulo 5. La disciplina como pilar de la grandeza. La historia nos muestra una verdad incómoda que muchos intentan ignorar. El talento sin disciplina se convierte en una promesa muerta, la pasión sin disciplina se diluye como agua entre los dedos, la inspiración sin disciplina se transforma en una ráfaga de viento que agita las ramas pero nunca mueve la raíz. Y por eso el mundo está lleno de personas brillantes que jamás llegaron a nada, de soñadores que nunca vieron materializados sus sueños, de hombres y mujeres que tenían fuego en el corazón, pero que nunca aprendieron a dirigirlo, porque les faltó lo único que sostiene la grandeza a lo largo del tiempo, la disciplina. La disciplina es el puente entre lo que deseas y lo que alcanzas, es la fuerza silenciosa que te levanta cuando no tienes ganas, es el músculo invisible que te hace continuar cuando la motivación desaparece, es la diferencia entre los que se rinden en el camino y los que llegan hasta la cima, y si estudias la vida de todos los gigantes de la historia, descubrirás que ninguno de ellos alcanzó su grandeza por un golpe de suerte o por un simple talento, sino porque convirtieron la disciplina en el fundamento de sus vidas. Mira a Thomas Edison, que intentó una y otra vez hasta registrar más de 1000 patentes, un hombre que podría haber abandonado después de sus primeros fracasos, pero que entendió que la disciplina de probar, corregir y repetir era más poderosa que la inspiración momentánea, y fue esa disciplina la que trajo la luz a millones de hogares. Piensa en Nikola Tesla, que trabajaba hasta la extenuación, obsesionado con perfeccionar sus experimentos, viviendo con una intensidad que solo la disciplina podía sostener. Considera a Beethoven, componiendo sin escuchar, golpeando las teclas con una sordera creciente, pero con una disciplina feroz que lo llevó a crear algunas de las obras más inmortales de la música. La disciplina no es glamour, no es espectáculo, no es un escenario iluminado con aplausos, la disciplina es la habitación silenciosa donde te sientas a trabajar mientras los demás duermen, es el entrenamiento repetido una y otra vez cuando nadie te aplaude, es la capacidad de cumplir con lo que dijiste que harías incluso cuando tu cuerpo grita que te detengas.
La disciplina es el arte de resistir la tentación de lo inmediato en nombre de lo eterno. Muchos esperan la motivación como si fuera una chispa mágica que los empuje a actuar, pero la verdad es que la motivación es efímera, se enciende y se apaga con facilidad, mientras que la disciplina es la llama constante que nunca se extingue, porque no depende del estado de ánimo, no depende de que el día esté soleado o nublado, no depende de si tienes ganas o no. Depende únicamente de tu compromiso con la visión que elegiste. Recuerda a los gladiadores romanos, entrenando en condiciones brutales, sabiendo que la diferencia entre la vida y la muerte estaba en la disciplina de sus cuerpos y sus mentes. Recuerda a los samuráis japoneses, que convertían cada movimiento en un acto de perfección a través de la práctica repetida hasta la obsesión. Porque sabían que en el campo de batalla no habría tiempo para improvisar. Recuerda a los monjes que durante siglos se levantaban antes del amanecer a rezar, a estudiar, a trabajar la tierra, construyendo no solo monasterios sino culturas enteras a través de la disciplina inquebrantable. La disciplina es lo que convierte a un hombre corriente en un maestro, a un aprendiz en un genio, a un soñador en un creador. Sin ella, incluso el talento más brillante se apaga, pero con ella, incluso una persona común puede superar a los más dotados. Andrew Carnegie no se convirtió en magnate porque fuera el más talentoso, sino porque su disciplina lo empujaba a aprender, a trabajar, a aprovechar cada oportunidad, mientras otros se rendían en la fatiga. Walt Disney no construyó su imperio porque jamás conociera el fracaso, sino porque su disciplina lo sostenía cuando los bancos lo rechazaban, cuando los socios lo traicionaban, cuando el dinero desaparecía. Fue esa disciplina de levantarse una y otra vez la que convirtió su visión en una realidad. El problema es que vivimos en una sociedad adicta a lo inmediato, donde se valora más el placer instantáneo que la construcción a largo plazo, donde se busca la gratificación ahora y no dentro de 10 años, y esa mentalidad destruye la disciplina porque nos hace débiles, nos hace esclavos del impulso, nos convierte en consumidores y no en creadores. Pero el que decide abrazar la disciplina se convierte en un guerrero contra esa corriente, se convierte en un constructor de futuro. ¿Por qué? Entiende que lo que vale la pena requiere tiempo, esfuerzo, constancia y sacrificio. Pregúntate, ¿qué tanto de tu vida está gobernado por la emoción y qué tanto por la disciplina? ¿Cuántas veces abandonaste un proyecto porque perdiste la motivación? ¿Cuántas promesas rotas has acumulado porque te dejaste arrastrar por la pereza o por la comodidad? Cada vez que cedes, tu carácter se debilita, pero cada vez que cumples aunque no tengas ganas, tu carácter se fortalece, y carácter fuerte es destino fuerte, mientras que carácter débil es destino frágil. La disciplina no significa rigidez sin alma, significa libertad, porque el disciplinado es dueño de sí mismo, mientras que el indisciplinado es esclavo de sus emociones, de sus deseos inmediatos, de sus excusas. La disciplina es el arte de gobernarte, y quien se gobierna a sí mismo está preparado para gobernar cualquier circunstancia. No confundas disciplina con perfección, porque la disciplina no exige que jamás caigas, lo que exige es que jamás dejes de levantarte, que aunque falles, vuelvas al camino, que aunque tropieces, vuelvas a caminar. La disciplina no es ausencia de error, es la capacidad de persistir a pesar del error. Piensa en Abraham Lincoln una vez más. Derrotado en múltiples elecciones, fracasado en negocios, criticado, ridiculizado, pero disciplinado en su misión de continuar. Piensa en Thomas Edison con sus 1000 intentos fallidos, piensa en Michael Jordan entrenando tiros miles de veces después de cada partido, incluso cuando ya era considerado el mejor. Ellos entendieron que la grandeza no es un instante, es una acumulación de disciplina diaria que construye lo que llamamos éxito. La disciplina es el sacrificio consciente del placer inmediato en nombre del propósito eterno, es decirle no a lo fácil para decirle sí a lo valioso, es hacer lo que otros no quieren hacer para vivir como otros nunca podrán vivir, y aunque la disciplina sea dolorosa en el momento, siempre es más dulce que el arrepentimiento de haber desperdiciado tu potencial. Y aquí está la verdad que debes tatuar en tu mente: la disciplina es la madre de la libertad. Porque solo el disciplinado puede elegir de verdad, mientras que el indisciplinado está atrapado en cadenas invisibles de pereza y miedo. El disciplinado camina hacia su destino, el indisciplinado se arrastra hacia la mediocridad. Si quieres una vida que valga la pena, una vida que deje huella, debes convertir la disciplina en tu aliado, debes entrenar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu para obedecer a tu propósito y no a tus caprichos.
Porque cada día que eliges la disciplina te acercas a la grandeza, y cada día que eliges la comodidad te alejas de ella. Capítulo 6. La acción como lenguaje del destino. Durante siglos, la humanidad ha repetido una verdad evidente que, sin embargo, pocos se atreven a encarnar: los pensamientos sin acción son castillos de humo, las intenciones sin acción son cementerios de sueños, los deseos sin acción son cadenas invisibles que atan al alma en un estado de eterna espera. El mundo está lleno de hombres y mujeres que piensan, que planifican, que sueñan en grande, que hablan con pasión sobre lo que algún día harán, pero que mueren sin haber dado un solo paso hacia aquello que imaginaron, porque confundieron la inspiración con el resultado, porque se conformaron con el placer instantáneo de fantasear en lugar de abrazar la dureza de actuar. La acción es el lenguaje del destino. No importa cuántos libros leas, no importa cuántos cursos compres, no importa cuánto talento poseas, no importa qué tan clara sea tu visión o qué tan intenso sea tu propósito, si no actúas, todo se queda en un limbo eterno. La acción es la frontera entre los que desean y los que logran, entre los que esperan y los que conquistan, entre los que hablan y los que construyen. Mira a Cristóbal Colón, un hombre que escuchaba a los escépticos decirle que el océano era un abismo sin fin, que sus barcos caerían al vacío, que su idea era una locura. Si Colón se hubiera limitado a debatir en las tabernas, habría muerto como un soñador sin historia, pero actuó, se embarcó en el mar desconocido, y esa acción cambió el rumbo del mundo entero. Piensa en los hermanos Wright, que podían haber pasado su vida entera discutiendo teorías sobre el vuelo humano, pero en lugar de quedarse atrapados en las ideas, actuaron, construyeron prototipos, fallaron, cayeron, volvieron a intentarlo, y gracias a su acción el hombre conquistó el cielo. La acción es más valiosa que 1000 intenciones. El mundo no recuerda a los que pensaron, recuerda a los que hicieron. Los cementerios están llenos de ideas geniales que jamás vieron la luz porque sus dueños nunca actuaron, porque esperaron el momento perfecto, el dinero perfecto, las condiciones perfectas, sin entender que la perfección es un espejismo que paraliza, y que los grandes logros siempre nacen de empezar con lo que se tiene, desde donde se está, sin garantías, sin certezas, pero con coraje. La acción no es solo movimiento físico, es una declaración de fe. Cada vez que actúas, estás gritando al universo: creo en mí, creo en mi visión, creo en mi destino. Cada paso que das es un voto a favor de tu propósito, y cada excusa que inventas es un voto en contra. La acción es la manifestación material de tu mentalidad, de tu creencia, de tu claridad y de tu propósito. Por eso, cuando actúas, alineas tu mente y tu cuerpo con tu destino, pero cuando no lo haces, te conviertes en un espectador de tu propia vida. Mira a Henry Ford, que no esperó a que alguien más perfeccionara la idea de producción en masa, que no esperó a tener la aprobación de todos, sino que actuó y revolucionó la industria. Mira a Walt Disney, que después de ser rechazado por decenas de bancos no se quedó lamentándose, sino que actuó, buscó, insistió, y terminó construyendo un imperio de imaginación. Mira a Steve Jobs, que no se limitó a pensar en computadores bellos y simples, sino que actuó, diseñó, probó, lanzó, falló, volvió a intentarlo, hasta que cambió para siempre la manera en que nos relacionamos con la tecnología. El error de la mayoría es creer que la acción debe venir después de sentirse listo, cuando la verdad es que nunca estarás listo, nunca tendrás todo bajo control, nunca tendrás todas las respuestas, y ahí está el secreto: el que espera estar listo jamás empieza, mientras que el que actúa en medio de la incertidumbre termina construyendo el camino al andar. La acción es la cura contra el miedo. Piensa en esto: el miedo es como una sombra que crece en la quietud, pero se desvanece en el movimiento. Cuanto más piensas sin actuar, más grande se vuelve el miedo, pero cuando das un paso, aunque sea pequeño, el miedo se disuelve porque descubres que lo que parecía imposible era simplemente desconocido. Los valientes no son los que no sienten miedo, son los que actúan a pesar de él. Pregúntate con brutal sinceridad: ¿cuántos sueños has enterrado porque nunca los llevaste a la acción? ¿Cuántos proyectos se quedaron en tu libreta de notas? ¿Cuántas veces hablaste de lo que ibas a hacer y jamás lo hiciste? La diferencia entre el tú que eres hoy y el tú que sueñas ser está escrita en las acciones que decides tomar. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, hay decisiones y hay actos. La acción no garantiza el éxito inmediato, pero garantiza el aprendizaje, y cada acción, incluso las que parecen fallidas, te acerca más a tu destino.
Thomas Edison lo entendió perfectamente, cada intento fallido lo acercaba un paso más a la solución, porque el fracaso no existe para quien actúa, solo existen resultados y aprendizajes. El verdadero fracaso no está en equivocarse, el verdadero fracaso está en no hacer nada. El mundo pertenece a los que actúan. Las revoluciones las hicieron hombres y mujeres que se levantaron y actuaron, no los que se quedaron discutiendo en la comodidad de sus casas. Los avances tecnológicos, las obras de arte, las catedrales, los rascacielos, los descubrimientos, todo lo que hoy admiras nació de alguien que actuó. La acción es la chispa que enciende el motor de la historia. Y aquí está la verdad, actuar no significa lanzarte a lo loco, significa empezar con lo que tienes, ajustar en el camino, aprender de cada paso, pero sobre todo, moverte. El mundo no se transforma con intenciones, se transforma con acciones. Si quieres una vida distinta, debes actuar distinto. Si quieres un futuro diferente, debes empezar a mover las piezas hoy. El destino no se escribe con palabras, se escribe con actos. Nadie será recordado por lo que pensó hacer, sino por lo que realmente hizo. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿quieres ser recordado como alguien que soñó o como alguien que construyó? La acción es la línea que divide a los espectadores de los protagonistas. Muchos se sientan en las gradas de la vida, opinan, critican, juzgan, pero jamás entran al campo. Los que entran, los que actúan, los que se arriesgan, pueden caer, pueden perder, pueden sangrar, pero también son los únicos que pueden ganar, los únicos que pueden levantar la copa de la victoria. Este es tu llamado, deja de esperar, deja de pensar demasiado, deja de prometer sin cumplir. El mundo no necesita más soñadores pasivos, necesita creadores activos. Empieza ahora, con lo que tienes, con lo que sabes, desde donde estás. La acción es la llave que abrirá todas las puertas que hasta hoy permanecen cerradas. Porque al final, la vida premia a los que actúan. Capítulo 7. La gratitud como fuerza que multiplica la vida. En el recorrido de la historia, cuando observamos a los gigantes que caminaron antes que nosotros, descubrimos un secreto que rara vez se menciona en los libros de estrategia o en los tratados de éxito. Aquellos que alcanzaron la grandeza no solo fueron disciplinados, no solo fueron visionarios, no solo fueron incansables en la acción, sino que también cultivaron un poder silencioso que los sostuvo en las noches más oscuras y en los días más inciertos, la gratitud. La gratitud no es un gesto educado de cortesía, no es una palabra que se pronuncia mecánicamente antes de una comida o un agradecimiento automático cuando alguien te abre la puerta. La gratitud verdadera es un estado de conciencia, es la capacidad de reconocer en cada instante que la vida misma es un privilegio, que cada respiración es un regalo, que incluso las dificultades contienen en su interior la semilla de una oportunidad oculta. El que es capaz de vivir en gratitud no se quiebra fácilmente, porque entiende que aún en medio del dolor existe algo que agradecer, y ese reconocimiento lo convierte en invencible. Mira a Viktor Frankl, prisionero en los campos de concentración nazis, despojado de todo, reducido al límite de lo humano, enfrentado a la brutalidad más despiadada. Sin embargo, incluso allí, en medio del hambre, del frío y de la humillación, encontró razones para agradecer: la sonrisa fugaz de un compañero, un rayo de sol atravesando la cerca, el recuerdo de un ser amado que mantenía viva su dignidad. Esa gratitud lo sostuvo cuando miles a su alrededor caían en la desesperación, y esa gratitud se convirtió en la base de su filosofía, que el hombre siempre puede elegir su actitud, aun en las condiciones más extremas. La gratitud es una lente que transforma la realidad. Dos hombres pueden vivir la misma situación, uno la maldice, el otro la agradece, y aunque los hechos sean idénticos, sus vidas toman rumbos opuestos. El que maldice se hunde en la amargura, se convierte en víctima, pierde fuerzas. El que agradece se eleva por encima de la circunstancia, se convierte en protagonista, encuentra nuevas energías. Los líderes más sabios entendieron que la gratitud es poder. Abraham Lincoln, en medio de la guerra civil, cuando su nación se desgarraba, cuando las cartas de madres llorando por sus hijos caídos llegaban cada día a la Casa Blanca, no se encerraba en la amargura. En sus discursos siempre encontraba espacio para agradecer la resistencia de su pueblo, agradecer la valentía de los soldados, agradecer incluso la oportunidad de servir a la causa de la Unión.
Esa gratitud lo mantenía con la mente clara y el espíritu firme en medio del caos. El error de muchos es creer que la gratitud debe venir después de que las cosas salgan bien, después de que logres tus metas, después de que obtengas riqueza o éxito, pero la gratitud no es la consecuencia de la victoria, es la condición que la hace posible. El que agradece antes de la cosecha ya está sembrando, el que agradece antes del triunfo ya está fortaleciendo su espíritu para resistir el camino. Mira a Thomas Edison de nuevo. Cada intento fallido no lo llenaba de amargura, sino de gratitud, porque para él cada fallo era información valiosa, cada error era un paso más cerca de la respuesta correcta. Esa actitud lo convertía en indestructible, porque mientras otros se hundían en la frustración, él se fortalecía con gratitud. La gratitud también es disciplina mental. Es la capacidad de dirigir tu atención hacia lo que tienes y no hacia lo que falta, hacia lo que es posible y no hacia lo imposible. En un mundo que constantemente nos enseña a compararnos, a sentir carencia, a vivir en la escasez, la gratitud es un acto de rebelión, porque es decidir enfocarte en la abundancia incluso cuando los demás solo ven vacío. No confundas gratitud con conformismo. Ser agradecido no significa aceptar la mediocridad ni renunciar a la ambición, significa reconocer que incluso mientras luchas por más, ya tienes motivos para valorar el presente. El que no agradece lo que tiene hoy, tampoco sabrá valorar lo que logre mañana. Piensa en los emigrantes que cruzaban océanos en barcos precarios, con hambre, con frío, buscando una tierra donde pudieran empezar de nuevo. Muchos murieron en el camino, pero los que sobrevivieron agradecían simplemente haber puesto un pie en tierra firme, agradecían un pedazo de pan, agradecían la oportunidad de empezar. Y esa gratitud fue el combustible que les permitió construir naciones enteras desde la nada. La gratitud es también un arma contra la envidia y contra la comparación. Cuando agradeces lo que tienes, dejas de mirar con resentimiento lo que tienen otros, dejas de medir tu vida con reglas ajenas y comienzas a reconocer la riqueza única que ya existe en tu camino. Esa actitud libera tu energía de la comparación estéril y la concentra en la construcción de tu propio destino. Pregúntate, ¿qué pasaría si en lugar de empezar cada día lamentándote por lo que no tienes, empezaras agradeciendo por lo que ya está en tus manos? ¿Cómo cambiaría tu mentalidad si cada obstáculo lo vieras como una oportunidad oculta y cada pérdida como una enseñanza invaluable? El que entrena su mente en la gratitud se vuelve resiliente, porque no importa cuánto le quite la vida, siempre encuentra un motivo para seguir. Piensa en Nelson Mandela, 27 años en prisión, privado de libertad, separado de su familia, sometido a humillaciones, y aún así, cuando salió, no lo hizo con odio, sino con gratitud por haber aprendido la paciencia, la fuerza y la visión necesarias para guiar a su pueblo hacia la reconciliación. Esa gratitud le dio la grandeza de perdonar, y ese perdón lo convirtió en leyenda. La gratitud también multiplica lo que tocas. El que agradece lo poco que tiene, lo convierte en mucho. El que desprecia lo que tiene, aunque posea riquezas, siempre se sentirá pobre. Este principio no es espiritualidad abstracta, es una ley mental: lo que valoras crece, lo que ignoras se marchita. Por eso los grandes creadores siempre han cultivado la gratitud. Walt Disney agradecía cada rechazo como una lección para perfeccionar su idea, Beethoven agradecía cada nota que aún podía escuchar en su interior cuando el silencio externo se volvía absoluto, y cada uno de ellos encontró en la gratitud un motivo para seguir creando cuando otros habrían abandonado. La gratitud es la raíz de la abundancia, porque quien agradece aprende a ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos, aprende a ver aliados donde otros solo ven competencia, aprende a ver lecciones donde otros solo ven fracasos. La gratitud transforma la manera en que miras el mundo, y al cambiar tu mirada, cambia tu realidad. El destino favorece a los agradecidos, porque son los únicos que pueden atravesar las tormentas sin perder la fe, los únicos que pueden soportar el invierno con la certeza de que la primavera llegará, los únicos que pueden sonreír en medio del dolor porque saben que cada experiencia los está forjando. Y aquí está la verdad: si hoy no encuentras un motivo para agradecer, nunca lo encontrarás mañana, porque la gratitud no depende de las circunstancias, depende de la perspectiva. Si no puedes agradecer en la escasez, tampoco lo harás en la abundancia. La gratitud es una decisión, no una reacción. Capítulo 8. La adaptabilidad como ley suprema del conquistador. A lo largo de la historia,
cuando observamos las civilizaciones que se levantaron como montañas y después se derrumbaron como castillos de arena, cuando estudiamos a los imperios que parecían invencibles y que, sin embargo, desaparecieron de la faz de la tierra, siempre encontramos un patrón repetido: los que perecieron fueron los que se negaron a cambiar. Los que se aferraron a lo viejo mientras el mundo se transformaba a su alrededor, los que se encadenaron a estructuras rígidas en un universo que nunca deja de moverse, y los que sobrevivieron, los que conquistaron, los que dejaron huella, fueron aquellos que supieron adaptarse, que comprendieron que la vida no premia al más fuerte ni al más inteligente, sino al que responde con mayor rapidez a los cambios inevitables. La adaptabilidad no es una opción, es una ley de la existencia. Desde el principio de la vida en la Tierra, las especies que sobrevivieron no fueron necesariamente las más grandes ni las más poderosas, sino las que mejor se ajustaron a las nuevas condiciones. Los dinosaurios, gigantes que dominaron el planeta durante millones de años, desaparecieron porque no pudieron adaptarse al cambio repentino. En cambio, pequeños mamíferos débiles, invisibles frente a los colosos, sobrevivieron, se transformaron y finalmente heredaron el mundo. Así funciona también en la vida humana, en los negocios, en las naciones y en los destinos individuales. No gana el que más músculo tiene, gana el que sabe transformarse cuando las reglas del juego cambian. Mira a Roma, que conquistó medio mundo conocido, que parecía eterna, que construyó carreteras, acueductos, coliseos, legiones indestructibles, pero cayó porque se volvió rígida, porque su élite se aferró a estructuras corruptas, porque perdió la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades, y mientras se debatía en el lujo y la decadencia, tribus que parecían insignificantes aprendieron a moverse, a transformarse, a reinventar la guerra, y terminaron por derribar al gigante. La adaptabilidad es la inteligencia aplicada al tiempo real, es la capacidad de ajustar tu estrategia cuando la realidad cambia, es la humildad de aceptar que lo que ayer funcionaba hoy puede estar muerto, es el coraje de soltar lo viejo aunque te haya dado victorias, para abrazar lo nuevo aunque aún no lo entiendas del todo. Piensa en Charles Darwin y en la teoría que revolucionó la biología: la supervivencia no depende del más fuerte, depende del más adaptable, y ese principio no solo gobierna la naturaleza, también gobierna la mente y el espíritu humano. El que se aferra a sus viejas creencias, el que se niega a actualizar su mentalidad, el que resiste al cambio con miedo, inevitablemente será aplastado por el tiempo, porque el tiempo no espera a nadie. La adaptabilidad es el arte de reinventarse una y otra vez. Mira a Thomas Edison, que no se detuvo en la invención del fonógrafo o de la bombilla, sino que siguió explorando, creando, ajustando, porque entendía que cada avance era solo un peldaño y que el futuro exigía más. Mira a Henry Ford, que no se conformó con construir un automóvil, sino que revolucionó la manera de producir, adaptándose a una economía que pedía velocidad y eficiencia. Mira a Walt Disney, que no se quedó en caricaturas de pocos minutos, sino que apostó por largometrajes animados cuando nadie creía en ellos, y luego adaptó su arte a parques temáticos, creando mundos donde la imaginación se materializaba. La adaptabilidad no siempre es cómoda, de hecho casi nunca lo es. Cambiar implica renunciar, dejar atrás, matar una parte de ti que te dio identidad y seguridad, y eso duele. Pero lo que duele más es aferrarse a lo muerto, lo que destruye más es insistir en lo que ya no sirve. El mundo no tiene compasión con los que se resisten al cambio, los arrasa. La vida moderna nos lo recuerda todos los días: empresas gigantescas, imperios tecnológicos, corporaciones con miles de empleados que parecían intocables, desaparecieron porque no supieron adaptarse. Kodak dominaba la fotografía y se rió de la cámara digital, Blockbuster tenía miles de locales y no creyó en el streaming, Nokia era sinónimo de teléfono móvil y no se ajustó al nuevo paradigma del smartphone. Todos tenían poder, tenían dinero, tenían marcas reconocidas, pero carecieron de adaptabilidad, y fueron devorados por pequeños que sí supieron ajustarse a lo nuevo. Pregúntate con sinceridad: ¿qué tanto estás dispuesto a cambiar? ¿Qué tanto te aferras a hábitos, a pensamientos, a métodos que tal vez funcionaron en el pasado pero que ya no tienen lugar en tu presente? ¿Qué tanto te resistes a lo nuevo por miedo a perder lo viejo? Porque ese miedo es la prisión más grande del ser humano. Y solo quien aprende a soltar se vuelve libre para avanzar. La adaptabilidad no significa traicionar tu esencia, significa expresar tu esencia de nuevas maneras.
El agua no deja de ser agua cuando se convierte en hielo o cuando se transforma en vapor, simplemente encuentra una forma distinta para sobrevivir en un nuevo entorno. Así también el hombre adaptable conserva su propósito, pero cambia su estrategia, mantiene su visión, pero ajusta su camino. Los líderes que transforman épocas son maestros de la adaptabilidad. Abraham Lincoln no solo se enfrentó a la guerra civil con armas y soldados, sino que supo adaptarse políticamente, negociando, ajustando, cambiando posiciones para salvar la Unión. Nelson Mandela, después de décadas de lucha, pudo haber salido de prisión con sed de venganza, pero se adaptó al nuevo tiempo, comprendió que la reconciliación era más poderosa que la revancha, y por eso logró unir a una nación desgarrada. La adaptabilidad también es un ejercicio espiritual. Es aprender a aceptar que la vida nunca será estática, que perderás personas, que cambiarás de lugares, que lo que hoy parece seguro mañana puede desaparecer, y que en lugar de resistir con amargura, debes fluir con sabiduría. No significa resignarse, significa moverse con el río de la vida sin perder la dirección, sin romperse en cada curva. La mente adaptable es invencible porque nunca se queda atrapada en un solo molde, porque cuando el viento cambia de dirección, ajusta sus velas y sigue navegando. La mente rígida, en cambio, se rompe como un árbol seco en la tormenta. Mira la historia de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, devastado, destruido, arrasado por bombas atómicas, condenado aparentemente al fracaso eterno. Y sin embargo, en lugar de aferrarse al dolor, se adaptó, reconstruyó, transformó su identidad, se convirtió en una de las economías más poderosas del mundo en pocas décadas. Ese es el poder de la adaptabilidad, tomar la ruina y convertirla en cimiento. Y aquí está la verdad que no puedes ignorar, el mundo seguirá cambiando, lo quieras o no. La tecnología seguirá avanzando, las reglas del juego seguirán mutando, las sociedades seguirán evolucionando. La pregunta no es si habrá cambios, la pregunta es si estarás listo para adaptarte. La adaptabilidad es flexibilidad con firmeza, flexible en la forma, firme en el propósito. Los que comprenden esto nunca mueren en la historia, porque saben reinventarse una y otra vez, porque entienden que no se trata de resistir aferrándose, sino de fluir transformándose. Hazte adaptable como el agua, capaz de tomar la forma de cualquier recipiente sin perder su esencia, capaz de penetrar la roca con paciencia, capaz de volverse vapor y ascender o hielo y endurecerse, pero siempre siendo agua, siempre siendo fiel a su naturaleza. Capítulo 9. La resiliencia, el arte de renacer de las cenizas. La vida, si la observas con suficiente honestidad, no es un camino de flores ni un desfile de victorias continuas, sino una sucesión de pruebas, de caídas, de pérdidas, de golpes inesperados que te arrebatan el aire y te obligan a doblar las rodillas. Todos, sin excepción, enfrentamos momentos en los que el mundo se derrumba a nuestro alrededor, un fracaso que parecía definitivo, una traición que corta más profundo que una espada, una enfermedad que convierte el cuerpo en prisión, una pérdida que destroza el corazón. La diferencia entre los que se hunden para siempre y los que se levantan y conquistan no está en la magnitud de la tragedia, porque todos sufren, sino en la capacidad de resiliencia, en esa fuerza misteriosa que permite a algunos levantarse de las cenizas con más poder del que tenían antes de caer. La resiliencia no es resistencia pasiva, no es simplemente aguantar y esperar que el dolor pase. La resiliencia es un arte, es el acto heroico de transformar la herida en armadura, de convertir la pérdida en combustible, de mirar la adversidad a los ojos y decirle, puedes golpearme, pero no puedes derrotarme. Es la capacidad de renacer una y otra vez, como el ave fénix de las leyendas, que muere en llamas para resurgir más brillante de entre las cenizas. Mira a Abraham Lincoln, ya lo hemos mencionado, pero cada vez que volvemos a su historia descubrimos nuevas capas de resiliencia, fracaso tras fracaso político, ruina económica, la muerte de su amada Anne Rutledge, la pérdida de hijos en plena guerra, depresiones que lo empujaban hacia la desesperanza, y aún así, cada golpe lo forjó, cada caída lo fortaleció, hasta convertirlo en el presidente que guiaría a una nación por el abismo de la guerra civil. Su grandeza no vino de sus victorias fáciles, vino de su resiliencia. Piensa en Ellen Keller, una niña que perdió la vista y el oído a temprana edad, condenada según la opinión de los expertos de su época a una vida de aislamiento y miseria. Sin embargo,
con resiliencia aprendió a comunicarse, a estudiar, a convertirse en escritora, conferencista y activista que inspiró a millones. Su discapacidad no fue el final, fue el inicio de un testimonio de fuerza que cambió percepciones del mundo entero. La resiliencia es también lo que convirtió a Nelson Mandela en un símbolo inmortal, 27 años encerrado en una celda, arrancado de su familia, humillado, aislado, con la posibilidad de volverse amargado, resentido, roto. Pero en lugar de eso, su resiliencia lo transformó en un líder aún más fuerte, capaz de salir no con odio, sino con la fuerza moral de perdonar y reconciliar a su nación. Mandela no fue grande a pesar de la prisión, fue grande por la resiliencia que la prisión despertó en él. Los que carecen de resiliencia se quiebran con cada golpe, culpan al mundo, se encierran en la autocompasión, se convierten en víctimas de su historia. Los que poseen resiliencia convierten cada golpe en entrenamiento, cada caída en lección, cada pérdida en impulso. No se trata de negar el dolor, porque el resiliente siente tanto o más que los demás, pero en lugar de ahogarse en el sufrimiento, lo canaliza en crecimiento. La resiliencia es lo que permitió a Japón, después de haber sido devastado por bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, resurgir de las cenizas, reconstruir ciudades enteras, transformar un país arruinado en una potencia mundial en apenas unas décadas. Fue resiliencia lo que permitió a Alemania levantarse después de 2 guerras mundiales y convertirse en una de las economías más sólidas del planeta. Las naciones también viven o mueren en función de su resiliencia. ¿Y si las naciones lo requieren, cuánto más los individuos? Pregúntate, ¿cuál fue la última vez que la vida te derribó? ¿Te quedaste tirado esperando compasión o usaste la caída como un trampolín? La resiliencia es la respuesta a esa pregunta, porque cada tragedia puede ser una tumba o una semilla, y eres tú quien decide. El secreto de la resiliencia está en la interpretación. El mismo hecho que destruye a uno puede impulsar a otro. 2 soldados pueden perder una batalla, uno se hunde en la culpa, abandona, renuncia, el otro la interpreta como entrenamiento, ajusta su estrategia y vuelve más fuerte. Lo mismo pasa en la vida cotidiana, 2 personas pierden un empleo, una se hunde en la desesperación y nunca se recupera, la otra lo interpreta como una oportunidad para emprender, y termina construyendo algo más grande de lo que jamás imaginó. La resiliencia es flexibilidad en la adversidad. Un árbol rígido se rompe con la tormenta, un árbol flexible se dobla, pero después de la tormenta sigue en pie. Así son los seres humanos, los rígidos, los que creen que todo debe salir exactamente como lo planearon, se quiebran con la primera sorpresa, los resilientes se doblan, se ajustan, aceptan el golpe, pero vuelven a erguirse. El problema es que vivimos en una sociedad que adora la comodidad y que desprecia el sufrimiento, como si el dolor fuera siempre un enemigo a evitar, cuando en realidad es un maestro disfrazado. La resiliencia nace precisamente del contacto con la dificultad, del roce con la tragedia, de la experiencia de haber tocado fondo y descubrir que, incluso allí, aún puedes levantarte. Sin dolor, no hay resiliencia, sin lucha, no hay fortaleza. Piensa en Thomas Edison, más de 1000 intentos fallidos antes de encender una bombilla. Si hubiera carecido de resiliencia, habría sido un nombre olvidado en un laboratorio polvoriento. Piensa en Michael Jordan, rechazado de su equipo de baloncesto en la secundaria, convertido en ídolo mundial gracias a la resiliencia de usar la humillación como combustible. Piensa en Oprah Winfrey, marcada por abusos y pobreza en su infancia, que se levantó con resiliencia para convertirse en una de las mujeres más influyentes del planeta. La resiliencia no es genética, no es privilegio de unos pocos, es una elección diaria. Cada vez que te enfrentas a una dificultad, puedes elegir la amargura o la resiliencia, puedes elegir hundirte o levantarte. Con cada elección, entrenas tu espíritu. La resiliencia es como un músculo, cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Pregúntate, ¿qué historia quieres contar al final de tu vida? ¿La de alguien que fue destruido por sus heridas o la de alguien que fue forjado por ellas? Porque todos recibiremos golpes, todos sangraremos, todos perderemos, pero solo algunos decidirán convertir esas cicatrices en medallas de honor. Y aquí está la verdad que debes grabar en tu mente: la resiliencia no significa que nunca caerás, significa que nunca te quedarás en el suelo, no significa que nunca llorarás, significa que las lágrimas regarán la semilla de tu fortaleza,
no significa que nunca perderás, significa que cada pérdida será un maestro que te prepara para la victoria. Los resilients caminan con cicatrices en el cuerpo y fuego en los ojos, porque saben que han sido probados por el dolor y han demostrado que nada los puede detener. Son los que, cuando el mundo los da por vencidos, regresan con más fuerza, sorprendiendo a todos, porque aprendieron el arte de renacer. Capítulo 10. El aprendizaje constante, el combustible de la evolución. Desde el principio de los tiempos, cuando el ser humano apenas encendía fuego golpeando piedras y observaba con asombro el cielo nocturno lleno de estrellas que no podía comprender, hasta el presente en que máquinas creadas por nuestras manos son capaces de recorrer el espacio y explorar planetas lejanos. Todo lo que nos distingue de las demás criaturas no es únicamente la fuerza física, no es únicamente la capacidad de construir herramientas, sino la habilidad de aprender, de observar, de cuestionar, de transformar la experiencia en conocimiento y el conocimiento en poder. El aprendizaje constante ha sido la verdadera chispa que levantó civilizaciones, que derribó muros de ignorancia, que convirtió al hombre en creador de su propio destino. Pero aquí se revela un contraste doloroso, mientras algunos se convierten en estudiantes eternos de la vida, manteniendo la mente abierta como un río en movimiento, muchos otros se detienen demasiado pronto, creen que ya saben lo suficiente, creen que la escuela terminó con el diploma en la mano, creen que la vida se puede dominar con lo aprendido en los primeros años. Y esa ilusión los condena a la mediocridad, porque la ignorancia más peligrosa no es la falta de información, sino la arrogancia de creer que ya no necesitas aprender. Piensa en Leonardo da Vinci, un hombre que jamás dejó de aprender, que nunca se limitó a una sola disciplina, que exploraba anatomía, ingeniería, arte, matemáticas, filosofía, astronomía, porque comprendía que la mente humana es infinita cuando se alimenta de curiosidad. Leonardo no fue genio por accidente, fue genio porque vivió con hambre de conocimiento hasta el último día de su vida. Mira a Benjamin Franklin, que nació en una familia humilde, con poca educación formal, pero que gracias al aprendizaje autodidacta se convirtió en impresor, inventor, escritor, científico, diplomático y uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Su vida fue un testimonio de que el aprendizaje constante no depende de un aula, depende de una actitud. El aprendizaje no se trata solo de acumular datos, se trata de expandir la mente, de romper prejuicios, de cuestionar verdades heredadas, de abrir ventanas donde antes había muros. El que aprende constantemente nunca se queda atrapado en la rigidez, siempre se adapta, siempre evoluciona, siempre crece. Las naciones que comprendieron este principio dominaron el mundo. Grecia antigua, con su filosofía, sus matemáticos, sus pensadores, se convirtió en la cuna de la civilización occidental porque cultivó el aprendizaje. El Renacimiento en Europa no fue otra cosa que una explosión de aprendizaje recuperado de las sombras de la Edad Media. Japón, tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, no solo reconstruyó sus ciudades, reconstruyó su conocimiento, educó a generaciones enteras con disciplina feroz, y en pocas décadas pasó de la ruina a la potencia. El aprendizaje constante es también humildad. Es aceptar que, sin importar cuánto hayas logrado, siempre hay más por descubrir, siempre hay más por entender, siempre hay más por mejorar. El que se niega a aprender se convierte en un árbol seco que pronto se quiebra, el que aprende siempre es un árbol vivo, echando raíces más profundas y creciendo hacia el cielo. Muchos fracasan no porque no tengan talento, sino porque se niegan a actualizarse, se niegan a escuchar, se niegan a aprender de sus errores. El mundo está lleno de personas que repiten los mismos fallos una y otra vez porque no tienen la humildad de extraer la lección. Aprender de los triunfos es fácil, aprender de los fracasos es lo que diferencia a los sabios de los necios. Piensa en Thomas Edison nuevamente, cada error era una lección, cada fallo era un maestro disfrazado. Piensa en Henry Ford, que fracasó en varios intentos de negocio antes de revolucionar la industria del automóvil, y en cada intento fallido aprendió lo que no debía repetir. Piensa en Walt Disney, que fue rechazado por decenas de bancos antes de que su visión se materializara, y en cada negativa aprendió cómo presentar su idea con más fuerza. El aprendizaje no se limita a los libros ni a las universidades. Está en la vida misma, en cada conversación, en cada fracaso, en cada viaje, en cada persona que conoces. Pero necesitas la disposición de escuchar, de observar, de absorber.
Los sabios no son los que hablan más, son los que escuchan mejor, porque saben que cada ser humano es un universo de experiencias que puede enseñarles algo. El aprendizaje constante también es lo que permite a los líderes mantenerse relevantes en un mundo que cambia. Los que creen que ya saben todo son devorados por el tiempo, como las empresas que no supieron renovarse. Los que siguen aprendiendo se reinventan y conquistan nuevas generaciones. Mira a Steve Jobs, obsesionado con aprender no solo de tecnología, sino de diseño, de arte, de filosofía, y fue esa mezcla la que creó productos que no solo funcionaban, sino que inspiraban. Pregúntate con sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro que desafió tus creencias? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste con humildad a alguien con más experiencia que tú? ¿O acaso ya caíste en la trampa de creer que lo sabes todo? La vida siempre recompensa a los que permanecen aprendices. El aprendizaje constante también es la base de la resiliencia, porque cuando aprendes de la adversidad, no vuelves a ser el mismo, te elevas. Es la base de la adaptabilidad, porque cuando aprendes de los cambios, te ajustas. Es la base de la disciplina, porque cuando aprendes a controlar tu mente, controlas tu destino. En otras palabras, todo lo que construye la grandeza humana está sostenido en la capacidad de aprender. El que no aprende está condenado a repetir su historia como una espiral interminable de errores. El que aprende escribe nuevas páginas cada día. El aprendizaje es la diferencia entre el estancamiento y la evolución. Y aquí está la verdad suprema, la vida misma es una escuela, y tú siempre eres estudiante. Los días felices son lecciones de gratitud, los días difíciles son lecciones de fortaleza, las pérdidas son lecciones de desapego, los triunfos son lecciones de humildad. La pregunta no es si la vida te enseñará, porque lo hará sin compasión, la pregunta es si estarás dispuesto a aprender. Capítulo 11. La voluntad inquebrantable, el filo de la espada del destino. En todos los rincones de la historia, desde las epopeyas más antiguas hasta los relatos modernos de innovación y conquista, aparece una verdad que arde con más intensidad que cualquier otra: la grandeza no pertenece al que simplemente tiene talento, ni al que simplemente posee recursos, ni siquiera al que sueña con fervor, sino al que es capaz de sostener su voluntad cuando todo alrededor conspira para derrumbarlo. La voluntad es el filo invisible que corta a través de la duda, del cansancio, del rechazo, de la derrota, y que permite al ser humano continuar cuando todos los demás se detienen. Sin voluntad, incluso el más brillante se apaga; con voluntad, incluso el más común se eleva hasta alturas que parecían imposibles. La voluntad es la fuerza que te hace levantarte cuando tu cuerpo grita que ya no puede más, cuando tu mente te susurra que te rindas, cuando el mundo te señala y se ríe de tu fracaso. La voluntad no negocia, no pide permiso, no espera condiciones perfectas, actúa, insiste, resiste, avanza. Mira a Alejandro Magno, enfrentando ejércitos más numerosos, atravesando desiertos donde el sol quemaba la piel y el agua era un espejismo, liderando a hombres agotados que querían regresar a casa, y aún así, gracias a la fuerza de su voluntad, logró conquistar territorios que nadie había soñado unir bajo una sola bandera. Lo que movía a sus soldados no era solo la estrategia militar, era la voluntad inquebrantable de un líder que se negaba a retroceder. Piensa en Abraham Lincoln de nuevo. Cada derrota electoral era un golpe que habría hecho abandonar a cualquier hombre común, cada pérdida personal lo hundía en depresiones profundas, cada batalla política lo enfrentaba a enemigos que deseaban verlo caer. Pero su voluntad era más fuerte que la adversidad. No era elocuencia lo que lo sostuvo, no era poder económico, era la voluntad de mantener firme el timón de la nación incluso en medio de la tormenta más feroz. La voluntad es la diferencia entre el inventor que insiste en su taller hasta que la chispa enciende la bombilla y el que abandona con las manos vacías. Es la diferencia entre el atleta que entrena hasta el límite y rompe récords que parecían imposibles y el que se conforma con la mediocridad. Es la diferencia entre el emprendedor que arriesga una vez más después de múltiples bancarrotas y el que abandona para siempre su sueño. La voluntad no es solo una fuerza bruta de insistencia, es también una decisión consciente, un compromiso interno de no ceder ante la presión del mundo exterior. Nelson Mandela soportó 27 años de cárcel, día tras día, año tras año, sin perder la voluntad de ver libre a su pueblo. Esa voluntad fue más fuerte que los barrotes,
más fuerte que la soledad, más fuerte que la injusticia. Y cuando salió, no salió derrotado, salió como símbolo viviente de que la voluntad del espíritu puede vencer a cualquier prisión. La voluntad inquebrantable no nace en los momentos fáciles, se forja en la adversidad, en las horas largas donde nadie te ve, en los días en que nada parece avanzar. Es como un hierro que se templa en el fuego, cada golpe, cada fracaso, cada obstáculo la endurece más. Por eso los grandes de la historia no se formaron en la comodidad, sino en la dificultad. Henry Ford no nació como un magnate, su voluntad lo llevó a fallar, corregir, intentar de nuevo hasta encontrar el modelo que cambiaría el mundo. Walt Disney no nació como un imperio de entretenimiento, su voluntad lo sostuvo cuando todos lo rechazaban, hasta que finalmente abrió las puertas de un mundo que solo existía en su imaginación. El problema con la mayoría de las personas es que confunden el deseo con la voluntad. Desear es fácil, todos desean éxito, todos desean riqueza, todos desean reconocimiento, todos desean una vida mejor. Pero voluntad es otra cosa, voluntad es pagar el precio, voluntad es seguir adelante cuando la motivación desaparece, voluntad es quemar las naves y no aceptar el regreso, voluntad es levantarse en la madrugada cuando el resto duerme, voluntad es repetir miles de veces hasta perfeccionar el detalle, voluntad es sacrificar lo inmediato por lo eterno. Pregúntate con honestidad brutal, ¿qué tanto deseas y qué tanto estás dispuesto a sostener con tu voluntad? ¿Cuántos de tus sueños se quedaron en el camino no porque fueran imposibles, sino porque no tuviste la voluntad de perseverar hasta el final? La mayoría se rinde demasiado pronto, abandona demasiado rápido, se convence de que no era para ellos cuando en realidad lo único que faltaba era voluntad. La voluntad inquebrantable es también fe en acción. Es creer tan firmemente en tu visión que ninguna dificultad puede convencerte de renunciar. Es la certeza de que, aunque el mundo entero se burle, aunque nadie te apoye, aunque camines solo, vas a seguir. Esa es la esencia de los héroes, no se rinden porque su voluntad no les permite hacerlo. Mira a Ellen Keller, atrapada en un mundo de silencio y oscuridad, y sin embargo aprendiendo, comunicándose, escribiendo, inspirando, porque su voluntad fue más fuerte que sus limitaciones. Mira a Beethoven, componiendo sin escuchar, porque su voluntad de crear música era más poderosa que la sordera. Mira a Michael Jordan, convertido en ícono del deporte, no por talento únicamente, sino por la voluntad de entrenar más duro que nadie. La voluntad es el fuego que convierte el hierro en espada. Es la raíz que sostiene al árbol en la tormenta. Es el motor que sigue encendido cuando todos los demás se han detenido. El que posee voluntad inquebrantable no siempre llega primero, pero siempre llega. No siempre gana rápido, pero siempre gana. No siempre tiene las mejores condiciones, pero siempre encuentra la manera. Capítulo 12. La trascendencia y el legado, la última batalla del alma. Al final de todo camino, cuando la vida nos arrastra hacia ese instante inevitable en que la respiración se hace lenta y el corazón marca sus últimos compases, no importa cuánto dinero hayas acumulado, no importa cuántos aplausos hayas recibido, no importa cuántas posesiones hayas defendido, lo único que realmente permanece. Lo único que realmente te pertenece más allá de la muerte, es el legado que dejaste en las vidas que tocaste, en las huellas que imprimiste en el tiempo, en la trascendencia que alcanzaste a través de tu ejemplo, tu coraje y tu propósito. Todo lo demás desaparece. Los palacios se derrumban, las cuentas bancarias se vacían, los títulos se olvidan, pero el legado permanece como un eco que sigue resonando cuando ya no estás. La trascendencia no es una palabra poética para adornar discursos, es una fuerza vital, es el instinto profundo que late en el corazón humano y que nos empuja a desear que nuestra vida signifique algo más que un ciclo de sobrevivir, trabajar y morir. El hombre no fue creado para ser un número en una estadística, ni para pasar desapercibido como una sombra que nunca dejó luz, el hombre fue creado para dejar una marca, y esa marca es su legado. Mira la historia, Sócrates no dejó escritos, pero dejó discípulos que continuaron su pensamiento, su cuerpo murió, pero su legado filosófico sigue vivo 2 milenios después. Abraham Lincoln fue asesinado, pero su visión de una nación unida sigue latiendo en cada palabra de la Constitución y en la memoria colectiva de su pueblo. Thomas Edison murió, pero la luz que encendió sigue iluminando hogares en cada rincón del mundo. Walt Disney fue enterrado,
pero los mundos que creó siguen inspirando a millones de niños y adultos cada día. Ese es el poder de la trascendencia. Cuando tu vida se convierte en semilla, florece en generaciones futuras. El error más grande del ser humano moderno es creer que la vida se trata solo de acumular experiencias para sí mismo, de buscar placer inmediato, de vivir únicamente para la comodidad personal. Ese es el camino de los que mueren dos veces, primero cuando pierden el sentido y después cuando su cuerpo se apaga. El camino de los que trascienden es diferente, viven no solo para sí mismos, viven para servir, para construir, para crear, para inspirar, para dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraron. La trascendencia no depende de fama ni de fortuna. Hay madres anónimas cuyo legado vive en los hijos que formaron con amor, hay maestros olvidados cuyos alumnos transformaron países enteros, hay guerreros desconocidos que murieron en silencio pero que defendieron con su sacrificio las libertades que hoy disfrutamos. Tu legado no lo define la magnitud de tu escenario, lo define la intensidad de tu entrega. Pregúntate con valentía, ¿qué quedará de ti cuando tu voz se apague? ¿Serás recordado como alguien que pasó desapercibido o como alguien que encendió antorchas en otros? ¿Tu vida será una anécdota irrelevante o una historia digna de ser contada? ¿Qué huella quieres dejar en la memoria de los que vendrán después de ti? Porque todo lo que haces cada día está construyendo ese legado, lo quieras o no. La trascendencia requiere sacrificio, porque no se trata de vivir solo para tu comodidad, sino de invertir tu energía en algo más grande que tú mismo. Piensa en Martin Luther King, que sabía que sus discursos podían costarle la vida, pero eligió hablar porque su legado era más importante que su seguridad. Piensa en Gandhi, que eligió la pobreza y la renuncia para darle a su pueblo un camino de libertad. Piensa en Madre Teresa, que vivió entre los más pobres porque entendía que su vida solo tendría sentido al servir a otros. La trascendencia siempre exige un precio, y ese precio es lo que convierte una existencia común en una vida inmortal. Pero también comprende esto, la trascendencia no está reservada a los gigantes históricos, está al alcance de cualquiera que decida vivir con propósito, disciplina, acción, gratitud, adaptabilidad, resiliencia, aprendizaje y voluntad. Cada vez que inspiras a alguien con tu ejemplo, estás dejando legado. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la mentira, estás dejando legado. Cada vez que te niegas a rendirte y sigues adelante, estás enseñando con tu vida lo que los libros no pueden enseñar. Tu legado se escribe en actos pequeños y grandes, y cada uno de ellos se convierte en una semilla que germina en otros. El legado no es una estatua ni un monumento. Es la forma en que tu existencia transforma la vida de quienes te rodearon. Es la historia que contarán de ti tus hijos, tus amigos, tus discípulos. Es la inspiración que tu ejemplo dará a alguien que tal vez nunca conozcas. Es la luz que sigues proyectando incluso cuando tu cuerpo ya es ceniza. Y aquí está la verdad que cierra este viaje: la vida es breve, más breve de lo que creemos. Cada día es una página, cada decisión es una línea, cada acto es una palabra, y al final tu existencia entera será un libro. Algunos libros nadie los recuerda, otros libros cambian civilizaciones. Tú decides cuál será el tuyo. No dejes que tu historia sea una repetición sin alma de lo que otros esperaban de ti. No permitas que tu existencia se diluya en la mediocridad. Vive de tal manera que cuando ya no estés, el mundo sienta tu ausencia. Vive de tal manera que tu legado sea imposible de ignorar. Y recuerda, todo lo que has escuchado hasta aquí sobre mentalidad, creencia, claridad, visión, propósito, disciplina, acción, gratitud, adaptabilidad, resiliencia, aprendizaje y voluntad converge en este punto final: no se trata solo de ti, se trata de lo que dejarás al mundo. Porque el verdadero triunfo no es solo alcanzar tus metas, es inspirar a otros a alcanzar las suyas. El destino ya está llamando a tu puerta, y tu vida es el campo de batalla donde decidirás si fuiste un simple espectador o un creador de historia. Haz de tu paso por esta tierra un acto de trascendencia. Conquista tu mente, enciende tu propósito, actúa con disciplina, persiste con resiliencia, aprende siempre, agradece todo, adáptate sin miedo, y deja que tu voluntad inquebrantable forje un legado que no pueda borrarse con el tiempo. Ese es el mandato del alma, ese es el clímax de la vida: trascender, dejar huella, convertir tu existencia en un eco que resuene mucho después de que tu voz se apague. Ese es tu destino.